la oportunidad perdida, una oportunidad perdida y sus resultados. Vamos a ver entonces cuál fue esa oportunidad y de qué resultado nos está hablando esta lección. Amén. Bien, vamos entonces a entrar en materia en nuestra amada escuela sabática. Hemos escuchado, hemos repasado, hemos estudiado, hemos profundizado y vamos entonces a tener este momento para compartir entonces todas esas ricas enseñanzas que el Señor tiene entonces hoy para cada uno de nosotros en esta mañana. Entonces, los hermanos que tengan algún pensamiento en alguna de esas preguntas, entonces vamos a estar aquí muy pendientes a través del chat para darles esa participación y que podamos entonces tener una enseñanza propicia, muy rica y que pueda ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Bien, tenemos entonces como vemos allí, entonces nos dice una oportunidad perdida y sus resultados. Lo primero que tenemos que ver o lo primero que vamos a detallar es cómo se define una oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? De acuerdo a la que tenemos entonces en este diccionario en la web, que es definición.det, encontramos allí la definición que se da de la palabra oportunidad y nos dice que hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo. O sea que es algo que no siempre está dado, sino que se da en un momento donde las cosas son propicias para que se dé X o Y situación. Las oportunidades, por tanto, no son son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. Entonces, instantes o plazos, tengámoslo allí entonces subrayado. Una oportunidad es un instante, es un plazo, es un momento que se da y que quizás no se vuelve a repetir. Entonces, también nos dice las oportunidades surgen en determinados momentos de la vida y deben ser aprovechadas para evitar el arrepentimiento posterior. Entonces, el arrepentimiento viene cuando después de meditar sobre lo sucedido, decimos, hombre, esta era mi oportunidad y la perdí. Nosotros en la vida tenemos muchas oportunidades. El Señor nos regala muchas oportunidades de hacer diferentes cosas y necesitamos entonces aprovecharla. Las mayores oportunidades que el cielo nos brinda es la oportunidad de compartir con otra persona de la palabra del Señor. No sé si les ha pasado que nosotros queremos compartir la palabra con alguien, con un vecino, con un familiar, y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero darla a conocer del mensaje, de lo hermoso, Señor, que yo he conocido, y de pronto, en una situación que uno no la está buscando, esperando, ocurre algo donde uno ve claramente que es la oportunidad de hablar, la oportunidad de compartir. Y es allí donde tenemos que aprovechar y no decir, bueno, Señor, esta es la oportunidad, pero hoy no, mejor después me da otra oportunidad. A veces las oportunidades no se repiten. Hay que aprovecharlas en el momento en que el Señor no las da. Bueno, vamos a tener entonces como verdad central de esta lección, la que tenemos aquí. Únicamente permaneciendo fieles en la adversidad y la prosperidad, podemos aprovechar cualquier oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Entonces, permaneciendo fieles, ¿en qué momentos? En la adversidad y en la prosperidad. Como mencioné en la apertura, muchas veces la fe la fidelidad se presenta cuando hay prosperidad, cuando las cosas van bien, pero necesitamos ser fieles tanto en la adversidad como en la prosperidad. De esa manera, cuando el Señor nos presenta oportunidades en cualquiera de las dos circunstancias, sea en la adversidad o en la prosperidad, tendremos entonces esa oportunidad de ensalzar al Dios viviente, ¿sí? Sea en nuestra vida, sea con nuestra familia, sean con nuestros vecinos, sea con las personas que están a nuestro alrededor.
Así que la palabra clave que vamos a detallar o que vamos a enfatizar durante esta lección va a ser la fidelidad. ¿Listo? Con esta introducción entonces que tenemos de la parte general de toda la lección, vamos a comenzar a entrar entonces en materia. La parte que tenemos allí del texto de introducción a la lección lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 4 verso 2. La carta a Timoteo es escrita por el apóstol Pablo, y Timoteo es un colaborador fiel del apóstol, un joven pastor, y el apóstol entonces le escribe, y ese mensaje pues también es para nosotros, y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo. Entonces, ese es el consejo que se da. Muchas veces se llega a la parte, bueno, ¿qué significa tiempo y a destiempo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Tenemos aquí dos versiones bíblicas, que es la palabra de Dios para todos y la Nueva Versión Internacional, donde nos puede dar como una amplitud referente a lo que el apóstol se está refiriendo. En primera medida, entonces dice que anuncies el mensaje. Entonces, cuando se habla de la palabra del Señor, se habla del mensaje, el mensaje de salvación, el evangelio eterno que el Señor nos ha regalado. Ese evangelio al cual hemos sido enviados a predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hemos de predicarlo, hemos de sentir la responsabilidad sobre nuestros hombros de que tenemos un mensaje que otras personas desconocen y que es el mensaje de verdad. No podemos dudar de ello. Necesitamos comprender que es el mensaje que el Señor ha dado para que la humanidad pueda prepararse para vivir en el cielo con Él. Entonces, tenemos ese mensaje y tenemos la responsabilidad de predicarlo. Es así que por eso hablamos al comienzo de oportunidades. Hay muchas oportunidades muy claras y amplias que el Señor nos da y debemos estar listos a aprovecharlas. Ahora, allí dice que instes a tiempo y destiempo. La versión Palabra de Dios para Todos dice que estés siempre listo para enseñar. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo. Hay oportunidades donde uno sabe que va a dar el tema, ¿cierto? Donde usted va a dar un estudio bíblico y usted sabe que va para allá y se prepara. Entonces, usted está a tiempo, está allí preparado, está listo para presentar, pero hay momentos donde usted no tiene en su mente que va a dar un estudio bíblico. Usted va viajando, usted está haciendo un negocio, usted está en su consultorio, usted está en su oficina, está en su casa, está afuera barriendo la calle. En cualquier momento usted se encuentra y de repente está la oportunidad de hablar. Usted no tenía previsto que iba a dar un estudio, que iba a compartir, pero necesitamos estar siempre, ¿qué? Siempre listos, aprovechar el tiempo oportuno para poder compartir, la oportunidad de poder compartir. Entonces, por eso, como dice la Nueva Versión Internacional, sea oportuno o no. Bien, otro texto que tenemos allí en la parte de introducción es entonces el texto de Eclesiastés 11:6. Allí tenemos entonces el sabio Salomón también entonces dando un consejo muy valioso que llega hasta nosotros. Dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si las dos cosas son buenas. Entonces, este es el consejo sabio. Creo que esta es la versión Reina Valera del 60. Pero vamos a mirar qué podemos rescatar también de otras versiones bíblicas. En Palabra de Dios para Todos dice, siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde, porque no sabes cuál de las semillas saldrá. De esto, entonces, en el trabajo en el campo, hay que hacer siembra y hay que hacer resiembra. Uno no sabe si la primera semilla que uno puso allí en el suelo pudo brotar, se la comieron las hormigas, se la comieron los pájaros. Entonces hay que sembrar y hay que volver a ¿qué? A resembrar. Por eso dicen en la mañana y en la tarde, porque no sabes qué va a pasar. O si las dos semillas salieron y entonces tenemos un gran cultivo. También en la versión moderna dice, siembra tu simiente, ¿sí? Hablando pues de la semilla. Y dice, no sabes cuál ha de prosperar. Entonces hay que aprovechar toda oportunidad de compartir la palabra. Hay que sembrar. Cuando hablamos de sembrar la semilla,
hablamos de compartir el mensaje. Cuando el mensaje llega a los oídos de las personas, queda allí entonces un pensamiento que lleva a la persona a meditar. Muchas veces uno encuentra oposición, personas que rebaten, personas que dicen, no, eso no es así, que esto, aquello otro, y uno no se puede dejar llevar hacia un debate sin sentido, simplemente presentar lo que es verdad y listo. Y aunque parezca ser de que las personas como que no reciben el mensaje, como que se oponen, va a quedar allí esa semilla. Después la persona, cuando ya le pasó su situación, va a comenzar a recordar, el Espíritu Santo va a comenzar a traerle a memoria las palabras y eso va sembrando allí. El proceso con las personas no es de un día para otro, ¿sí? Nosotros mismos, cuando aceptamos el Evangelio, el camino a Cristo dice, no podemos definir claramente cuándo fue el momento de nuestro cambio, durante mucho tiempo, porque el Espíritu Santo obra y su obra es como la del viento, que no lo vemos de dónde viene y de dónde va, pero podemos ver su efecto. Así que eso es importante, queridos hermanos, poder sembrar la semilla en todo momento, a tiempo, fuera de tiempo, sea oportuno o no, estando siempre listos. Bien, vamos entonces a mirar una prueba de un rey. La historia que vamos a ver en esta mañana, como estamos mirando el libro de Daniel, pues tiene mucha relación con el libro de Daniel. Vamos a entrar como en el contexto del libro de Daniel. Ya en la primera lección vimos una parte de ese contexto. Vamos a ver aquí otra parte del contexto de cómo surgieron las condiciones para que lo ocurrido en lo que se narra en el libro de Daniel entonces se pudiera dar. ¿Cómo es que el pueblo de Israel llegó a estar en Babilonia? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron las cosas que se vieron allí? Entonces, es así que vamos a entrar en materia en estas preguntas. Bien, quiero entonces poder mirar qué manos levantadas tengo que me puedan colaborar entonces en las diferentes preguntas y de esta manera poder avanzar en el desarrollo. Bien, la primera pregunta se la voy a dar al hermano Néstor Serrano, que está allí listo para responder. La segunda pregunta se la voy a dar a la familia García Castellanos. La tercera pregunta vamos a dársela a la hermana Solángel Cuevas. La cuarta pregunta voy a dársela a hermano Arturo. Me colabore con la cuarta pregunta. La quinta pregunta vamos a dársela allí a la familia Cristancho. La sexta pregunta vamos entonces a dársela por aquí a la hermana, vamos a mirarle esta lista, la hermana Ena Rodríguez me colabora, entonces con la quinta. La sexta pregunta, vamos entonces a dársela, vamos a ver qué otras personas tengo por aquí conectadas. Hermano Juan Manuel me colabora con la sexta y entonces yo concluyo con la séptima pregunta. Muy bien, vamos entonces a iniciar con la serie de preguntas. Cualquier comentario, cualquier aporte pueden entonces también escribir y estaremos allí muy pendientes de estos aportes. Entonces, hermano Néstor, vamos a tener la primera pregunta y nos dice, el título es Una prueba a un rey. ¿Qué permitió el Señor que le sucediera al rey Ezequías? Entonces, vamos a mirar y enfatizar sobre la experiencia con el rey Ezequías. Muy bien, hermano Néstor. Dice la pregunta, ¿qué permitió el Señor que le sucediera al rey Ezequías? Casi no se le escucha. Dice, ¿Aló? Es que no tengo... Ya. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. ¿Qué permitió el Señor que le sucediera al rey Ezequías? Entonces dice el texto, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces, ¿qué permitió? De que
que cayera enfermo de muerte. Eso fue el acontecimiento. Por medio de su próspero reinado, el rey Ezequías se vio repentinamente quejado de una enfermedad fatal. Estaba enfermo para morir y no había remedio para su caso en el poder humano. Entonces esto fue lo que aconteció con este rey. El Señor lo puso en el derecho. Él había sido un rey bueno, había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Más sin embargo, el profeta Isaías le manifiesta de que iba a morir. Esa es la segunda pregunta. Vamos a quedarnos en la primera por ahora, hermano Néstor. Bueno, muchas gracias. Dios lo bendiga. Listo. Bien. Bueno, el hermano entonces nos ha dado la respuesta ya de la primera pregunta, donde dice, ¿qué permitió el Señor que le sucediera al rey Ezequías? Podemos estar muy de acuerdo todos de que las enfermedades son una dura prueba, ¿sí? Y más cuando son esas enfermedades como que no se haya solución. Allí dice que en la nota de que no había remedio para su caso en el poder humano. En otras palabras, el rey fue desahuciado por los médicos de su época. No se encontró remedio. Ya está como ya perdida la situación, ya como que bueno, ¿qué hacer en esta situación? Algo muy interesante es que el nombre del rey Ezequías, lo tenemos allí, significa fortalecido de Jehová. Aunque este rey entonces está allí en el trono y es fortalecido de Jehová, ahora se encuentra en una grave situación. Nosotros también hemos sido fortalecidos en el Señor a través de su Santo Espíritu. Tenemos muchas promesas que nos fortalecen día a día. Cada día las misericordias de Dios se renuevan al permitirnos contemplar y experimentar el don de la vida. Cada día tenemos evidencias del poder del Señor, pero a veces en el camino encontramos grandes obstáculos, piedras que están allí que parece que no hay solución. Esto es lo que está ocurriendo con el rey Ezequías. Esto es lo que está sucediendo. Este hombre que trató de hacer que hizo grandes reformas, tratando de guiar el pueblo hacia una mejor condición delante de Dios, pero ahora se encuentra en una condición muy grave, una dura prueba, podemos mencionar entonces, que está pasando el rey Ezequías. Pero vamos a avanzar entonces un poco más acerca de lo ocurrido con este rey y vamos a ir a la segunda pregunta. En esta segunda pregunta dice, ¿qué triste mensaje recibió del profeta? Ya tenemos que de los médicos, pues había sido desahuciado. Ahora del profeta, del siervo del Señor, directamente de Dios podemos decir. Muy bien, vamos a darle entonces paso a la familia García Castellanos, que tiene entonces esta pregunta. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días, hermano. Un feliz Santo Sábado para todos en la Asociación Nororiental y donde quiera que nos escuchen. Qué hermosa lección tenemos para el día de hoy. Y con respecto a lo que ya el hermano Néstor Serrano nos estuvo diciendo, que cuando Ezequías enfermó de muerte, era aproximadamente el año 713 a.C. Recordemos que para este tiempo ya 10 tribus de Israel habían quedado dispersas entre el pueblo asirio y en sí extendido por toda la tierra. Y ya para este tiempo solamente quedaban 2 reinos que constituían el reino de Judá, que eran las tribus de Judá y Benjamín. Y a la cabeza de este reino encontramos a Ezequías, que como ya se escuchó, él hizo grandes reformas, hizo grandes cosas maravillosas. Y creo que el Señor estaba agradado con lo que Ezequías había hecho. No sabemos las circunstancias por las cuales pasaron estas cosas. Muchas veces repentinamente sobrevienen las enfermedades y esto exactamente le ocurrió a Ezequías. Enferma, yo asumo de que fue un cáncer, probablemente un cáncer de piel, incurable, quizás como también lo puede ser hoy en día. No sabemos exactamente qué tipo de cáncer de piel fue, pero era
una enfermedad incurable. Y vemos cómo la misericordia de Dios se manifiesta hacia su siervo, aún en medio de todo, enviándole a su profeta, enviándole a su ungido, al profeta Isaías, para que le dijera que por favor organizara su casa, porque de esta enfermedad él ya no se iba a salvar. Entonces, era un mensaje aparentemente duro, pero también era un mensaje de misericordia. Porque imagínense ustedes que si nosotros supiésemos el momento en que vamos a morir, quizás tendríamos la oportunidad de enmendar muchas de nuestras cosas que no llevamos bien delante de Dios. Y cuando el profeta le dice, ordena tu casa porque vas a morir, aquí tenemos que entender dos cosas. Una, ¿quién envía la enfermedad? ¿Dios o Satanás? Es lo que generalmente nos preguntamos. Generalmente sabemos que es Satanás el que causa las enfermedades. Y Dios es el que permite que muchas veces nosotros no nos recuperemos. Si es su voluntad, el Señor dice, no, te quedas ahí. Y muchas veces vemos lamentablemente que aunque nosotros oramos por nuestros hermanos que enferman, lamentablemente algunas veces muchos de ellos fallecen. Bueno, tenemos que reconocer que es la voluntad de Dios, porque la vida de todos nosotros está en las manos del Señor. Pero aquí el Señor ya había tomado la determinación de que Ezequías iba a morir. Quería recogerlo para salvación. Si Ezequías hubiese aceptado en ese momento la voluntad de Dios, créanme que hubiese agradado mucho más al Señor. Quizás humanamente hubiese parecido algo injusto. Un hombre que había hecho cosas buenas delante de Dios y ahora entonces, entre comillas, es remunerado a través de la muerte, al cercenársele la vida. Pero vemos que era un mensaje de misericordia, aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Dios quería prácticamente quitar el sufrimiento de su siervo, llevarlo al descanso y que todo quedara organizado para que el reino continuara según la voluntad que el Señor tenía prevista. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos siempre a acatar la voluntad del Señor. A veces la voluntad del Señor no nos gusta, nos parece muy dura y es difícil. Tenemos que tener el Espíritu de Dios y la humildad para decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y quizás esto es lo que muchas veces no estamos preparados para aceptarla conforme a la voluntad divina. Muchas gracias, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Enoch, por esta ampliación de la pregunta, muy importante. Algo que me llama también la atención en esa pregunta es que el nombre del profeta Isaías significa Jehová ha salvado. Es el profeta del Señor. Es la promesa de que en Jehová hay salvación. Y ahora el rey, pues bueno, no hubo remedio en la parte humana y ahora en la parte divina, pues recibe un mensaje que pues es como contradictorio. Jehová ha salvado, pero resulta que el mensaje es vas a morir, no te vas a sanar. Como el hermano Enoch lo ha presentado, a veces el ser humano no comprende la voluntad del Señor, no comprendemos. Por eso el Señor dice, mis palabras no son vuestras palabras, ni mis pensamientos, vuestros pensamientos. Y hemos de estar dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. El Señor tiene grandes promesas y su voluntad no se equivoca. Él si hace algo, aunque nosotros no lo entendamos, tenemos que decirle al Señor, Señor, gracias. Muchas veces las dificultades, las pruebas, como dije anteriormente, son esa envoltura en que a veces vienen grandes bendiciones, sino que humanamente no nos gusta. O sea, siendo sinceros, a nosotros no nos gusta las dificultades. Yo creo que a nadie le gusta las dificultades, pero hemos de comprender de que muchas veces esas dificultades son precisamente el medio que Dios tiene para bendecirnos y Dios quería darle bendición. Bueno, el hermano nos ha ampliado bastante sobre el amor de Dios también en esta respuesta y vamos a avanzar entonces un poco más adelante. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se da un cambio a esta historia? Y vamos entonces a ir a la tercera pregunta que está ahora bajo el subtítulo Curación e Integridad. Recordemos entonces que únicamente permaneciendo fieles en la adversidad y en la prosperidad podremos aprovechar cualquier oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Bien, la tercera pregunta entonces está a cargo de la hermana Sol Ángel Cuevas desde Villa del Rosario. Y en esta tercera tenemos dos interrogantes.
y es qué hizo Ezequías en su angustia y qué maravilloso milagro resultó de su seria oración y lágrimas. Hermana Solángel. Sí, muy buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz y santo sábado para todos. Gracias, hermano pastor. Bueno, aquí hay algo muy importante. ¿Qué hizo Ezequías en su angustia? Yo pienso que lo que muchos cristianos hacemos, siempre nos vamos a la oración. Es en esa súplica y en esa oración que hizo Ezequías, lo hizo con llanto, lo hizo con angustia, porque ya sabía que era la hora. Pero entonces también le recordó a Dios todo lo que él había hecho, que él había protegido al pueblo, se había salvado, bueno, todo también el trabajo que había sacado por el pueblo de Israel, que recuperó el templo. Bueno, entonces que él había hecho mucho bien y lo había hecho de corazón. Cuando Dios ve las lágrimas de este hombre y ve su lloro, su angustia, su misericordia de Dios fue tan grande, tan inmensa, que a través del profeta Isaías, cuando ya había partido de darle esta noticia, no había salido totalmente del templo, de la casa de Dios, cuando recibió el mensaje y que se devolviera o que le añadía unos años más a Ezequías. Cuán milagro y qué alegría para Isaías al saber que el Señor había tenido misericordia con Ezequías. Pero Ezequías también tenía que ir al templo al tercer día para que él pudiese cumplir con este milagro que el Señor le agradó. Muchos de nosotros oramos por los enfermos. Esto tenemos en la oración por los enfermos y la curación hacia los enfermos. Cuando nosotros oramos por los enfermos, debemos hacerlo con la voluntad que haga Dios. No exigirle a Dios que le dé la vida, que le devuelva su vida sin saber el estilo de vida que lleve esa persona o si es para servir a nuestro Dios. Mientras que nosotros oremos por el paciente o por los enfermos, debemos decirle que el único que conoce el corazón de los enfermos es nuestro Dios. Por eso debemos hacer con esta oración con los méritos de Cristo. También algo muy importante en la nota dice que el Señor le dijo a Ezequías cómo debía curar su enfermedad. Su enfermedad la debía curar con un tratamiento naturista. Más que todo, muy bueno. Sabemos que la medicina natural es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros alentemos de ciertas enfermedades, porque hay muchas enfermedades que sí se curarán, pero con mucho tiempo de anticipación cuando se sabe la enfermedad a tiempo. Por ejemplo, aquí el Señor le dijo que cociera unos higos y que ese iba a sanar su enfermedad. Eso es muy hermoso saber que nosotros los cristianos o nosotros los practicamos el naturismo y somos vegetarianos. Por eso el Señor debemos colocarnos cada día más porque Él escucha, como escuchó al siervo Ezequías, también nos escucha a nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Solángel. El Señor le bendiga. Bien, la hermana nos ha dado entonces una respuesta muy amplia, muy al punto de lo que estamos mirando allí. Vemos cómo el rey volvió al Señor y con sinceridad oró. Algo que llama la atención de la oración es que él presenta delante del Señor las cosas que había hecho. Esto nos comprueba también que hay un registro de memoria en el cielo donde todas las cosas buenas están allí también registradas, presentadas, y el rey evocó y dijo, mire, yo he hecho esto, aquello otro, y clamó con sinceridad, pero como la hermana ha dicho, no encontramos que diga, hágase tu voluntad, está diciendo, Señor, sáname, mira esto, aquello otro, y pareciera como si la mano del Señor se hubiera doblado, hubiera cambiado de parecer. ¿Qué fue lo que pasó allí? El Señor en su misericordia da una respuesta
entonces a este rey y envía, dice que el profeta Isaías ni siquiera había salido de la casa, estaba a la mitad del patio cuando recibe entonces esa instrucción. Y efectivamente se da ahora esa sanación, ¿no? Ya la hermana nos ha presentado cómo entonces el Señor utiliza lo natural. Aquí tenemos en la nota de la pregunta, la segunda nota, donde dice una palabra del Señor, un toque del dedo divino, habrían curado a Ezequías al instante, pero se dieron instrucciones especiales para que hiciera masa de higos y se le pusiera en la parte afectada. El Señor pudo haber dicho, listo, ya lo curo, ¿no? Como dijo aquel hombre que acudió ante el Señor Jesús para que curara a su siervo. Señor, di la palabra y mi siervo sanará. El Señor pudo haber dicho, bueno, sé sano, pero ordenó entonces una situación, una parte, digamos allí, tangible, física, para que este milagro ocurriera. El Espíritu de Profecía dice que muchas veces Dios hace grandes milagros en nuestra vida, en nuestra salud, pero pasan desapercibidos porque se entienden como el resultado natural de algo que estamos haciendo. Pronto tenemos un fuerte dolor de cabeza y no sabemos qué es, y hacemos un agua y oramos al Señor con fe y se nos quitó. Pero ¿qué teníamos? Quizás iba a suceder algo muy grave, un derrame cerebral o qué sé yo, pero con la fe y con eso que nosotros tomamos, entonces hubo un milagro, porque en realidad el agua quizás ni era para eso, pero el Señor obra con cosas naturales y por cosas muy sencillas. Así que esto es un mensaje muy interesante, muy importante también de cómo el Señor obra en nuestras vidas, y debemos también aprender que en todo debemos movernos de acuerdo con la providencia del Señor. Creo que tengo por aquí una mano levantada, familia Bueno, de Bucaramanga, entonces nos va a dar un aporte más sobre la tercera pregunta. Vamos a darles la oportunidad. Buenos días, mis apreciados hermanos. Feliz Santo Sábado. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Buenos días. Bueno, antes de pasar al otro compendio, la lección, que ya vienen los resultados de esta oración, quiero retomar 1 Corintios 10:11, que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación en quienes han alcanzado los fines de los siglos, o quienes han llegado al fin de los siglos. Entonces, mis hermanos, vemos que en estas tres primeras preguntas podemos aprender grandes lecciones. Una, ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado registrado en la historia sagrada que Ezequías oró, pero Dios nunca respondió? ¿Qué ejemplo, qué experiencia de fe hubiera quedado para nosotros? Pero la historia fue diferente. Ezequías oró y Dios le escuchó. Hay una enseñanza maravillosa de fe para nosotros. Sabemos que cuando nosotros oramos a Dios, Dios efectivamente escucha y responde. El problema es que nosotros oramos para cambiar las decisiones de Dios. Y ahí es donde vienen las consecuencias funestas. Entonces, nuestro ejemplo, nuestra enseñanza sería, Señor, haz tu voluntad. Me hace acordar la historia de Ezequías, lo que dice de Juan el Bautista en el deseado de todas las gentes, cuando Satanás hirió el corazón del Señor Jesús, decapitando a Juan el Bautista. Parecía que hubiera ganado, pero ¿qué mal hizo Juan el Bautista? Ninguno. Pero aún así, dice, la gran lección para todos los tiempos es que fue puesto a salvo de la tentación del enemigo. Entonces, nótese el propósito de Dios en nuestras vidas. Ezequías fue un buen rey. Después de David, uno de los reyes que retomó los servicios sagrados, que restauró la Pascua, que restauró la verdadera oración a Dios. Y el Señor conocía su corazón. Si en ese momento Ezequías, pareciera adverso, bueno, si hizo lo bueno, pues que viviera más. Pero no, el Señor conocía lo que iba a pasar inmediatamente, se fue recuperado. Bueno, el Señor conocía el fin desde el principio, pero permitió esta historia para que nosotros tomemos escarmiento. Permitió esta enseñanza de vida para que nosotros miráramos y dijéramos alto en el camino y dijéramos, Señor, haz tu voluntad
en cada uno de nuestros planes frustrados, en cada una de nuestras enfermedades no curadas, en cada una de las circunstancias de dificultad, en cada uno de los momentos de alegría, en cada una de las bendiciones no esperadas, porque siempre debemos movernos bajo la voluntad divina. Esta historia nos enseña que 3 cosas. 1, Dios siempre escucha. 2, Dios obedece al hombre. Qué lindo, qué maravilloso. Dijo, Señor, regálame vida. Y dijo, bueno, sí, 15 años más de vida. Pero 3, si nosotros no le pedimos a Dios que se haga la voluntad, nuestra voluntad muy seguramente está errada y traerá con estas consecuencias. Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermana Judith. El Señor le bendiga grandemente. Me hizo acordar también de una cita en Primera de Juan, capítulo 3, verso 22, donde dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Era el rey Ezequías, cumplía con los mandamientos del Señor, había hecho o hacía las cosas agradables delante de Dios. Así es, así que encontramos una confirmación o encontramos de que lo que dice la palabra del Señor es real, ha sido comprobado y muy seguramente en nuestra vida lo hemos comprobado. Bien, vamos entonces a avanzar en esta interesante escuela sabática que tenemos en esta mañana y vamos a ir a la 4ª pregunta y tenemos allí a nuestro hermano Arturo desde Bucaramanga y tenemos aquí 2 interrogantes. ¿Estaba agradecido el rey por el gran beneficio recibido? Es la primera. Segundo, ¿de qué modo su actitud y acciones plantaron la semilla que resultaría en el cautiverio babilónico? Bueno, vamos entonces a tener allí esta intervención. Hermano Arturo. Hermano, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Que la paz de Dios les acompañe siempre. Bueno, esta 4ª pregunta nos lleva a un punto muy especial de la lección, y es ver la reacción del hombre frente a las diversas circunstancias que vive, frente a los beneficios que Dios le da, frente a como ese empoderamiento humano, de ese querer resaltar el yo, porque pierde de vista el verdadero camino que debe seguir. Precisamente al rey Ezequías se le presenta esta situación. Y la pregunta primera en este interrogante es, ¿estaba agradecido el rey por el gran beneficio recibido? El libro de Crónicas nos dice en su capítulo 32, versículo 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Veamos qué difícil y qué complicado es esto. La oportunidad que se le dio a Ezequías, aunque la agradeció inicialmente, le llevó a un exceso de confianza, a un exceso de confianza, pero no en la voluntad y los bienes que Dios daba, sino en él mismo. Tanto que se enalteció en su corazón y se llenó de orgullo. Y al llenarse de orgullo, perdió de vista la bondad de Dios, los beneficios de Dios y la protección que Dios tenía sobre él y sobre el pueblo de Israel. Y eso trajo una consecuencia, que Dios desató su ira contra él, pero también pasó lo mismo contra Israel. Es decir, se extendió sobre el pueblo, no solo sobre el rey. Y ante estas circunstancias complicadas, hasta esta ira que se viene contra el rey y contra Israel, Ezequías reacciona y se da cuenta de lo terrible que ha cometido. Porque miren esto, el hombre no debe enaltecerse, no debe el hombre debe estar agradecido con Dios siempre y no creer que Dios está sometido a nosotros. Entonces, ¿qué sucede?
Ezequías ve las consecuencias de su comportamiento, de su enaltecimiento, de su orgullo. Y dice que humilla su corazón y el pueblo también lo hace con él. Es que miremos lo siguiente. Isaías 2:17 nos dice en este versículo, en esta cita bíblica, dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Al hombre no le conviene, bajo ningún punto de vista, ni su exaltación propia ni su orgullo, sino la dependencia de Dios tiene que marcar un hito y un camino en su vida. Entonces, frente a la humillación de Ezequías viene, obviamente, una reacción de Dios, porque Dios es misericordioso, es bondadoso. Él vuelve a restaurar a Ezequías, vuelve a restaurar a Israel y le vuelve a dar lo que tenía, le vuelve a mantener sus riquezas, todo el bienestar que tenía antes. Pero había una consecuencia. En este momento ya Israel estaba sentenciado por Dios para un castigo mayor. ¿Y a qué se debió toda esta situación que vivió el rey Ezequías? Pues precisamente a toda la riqueza con la que él contaba, a todo el poder que tenía, porque Dios le dio riqueza a Ezequías, pero es que la riqueza en sí no es mala. Dios no prohíbe que la gente tenga riquezas o que posea riquezas porque vienen de Dios. Lo que pasa es que la riqueza produce tentaciones y esas tentaciones pueden llevar a convertir las riquezas en un Dios. Y la riqueza puede alejar al hombre de Dios. Lo puede volver orgulloso, egoísta, creerse poderoso, exaltarse a sí mismo. Por eso no hay que permitir que la codicia gane el corazón del hombre. Entonces, respecto a la primera pregunta, no, Ezequías no correspondió al bien recibido. Y en cuanto a la segunda pregunta, dice, ¿de qué modo su actitud y acciones plantaron una semilla en el cautiverio babilónico? Pues realmente la semilla que se sembró a raíz de su enaltecimiento provocaron la ira de Dios y el castigo de Dios para el pueblo de Israel. Muchas gracias, hermano Arturo. Muy amplia esa respuesta. Que el Señor me le bendiga. Como hemos podido detallar, el rey al parecer creía que era la responsabilidad de Dios darle más tiempo de vida debido a su situación, debido a que había hecho grandes obras, pero no miró como una dádiva de Dios en realidad lo que el Señor le había otorgado. Por eso dice que no correspondió al bien que le había sido hecho, no agradeció el favor de Dios, dice palabra de Dios para todos. Y la Dios habla hoy, dice Ezequías no fue agradecido, lo dice más ampliamente. Bien, como ya se ha visto, el rey, pues Dios le había bendecido también con grandes riquezas y todo ello, pero esto se ha convertido en una trampa para él. Como el hermano ha ampliado, no es un pecado el que el Señor nos dé riqueza, porque Él es el dueño del oro y la plata y al quien quiere le da. Pero hay algo interesante. El hermano dijo, cuando la riqueza se convierte en un Dios. Eso es exactamente lo que leemos aquí. Cuando lo mundano, lo temporal absorben los pensamientos, los afectos y la devoción que Dios reclama para sí. Eso significa que se ha convertido en un Dios. Y podemos hablar de grandes riquezas, pero algunos diremos, bueno, yo no soy rico, yo vivo con el pan de cada día, pero quizás lo mundano está puesto en primer lugar. ¿Será que hay algo que está siendo colocado en el lugar que corresponde a Dios? Recuerda que eso es una trampa en la cual podemos vernos enredados y con terribles consecuencias. Ya el ejemplo del rey Ezequías lo hemos visto y hasta dónde llegaron esas consecuencias. Y también sobre las riquezas, entonces, nos dice lo siguiente, se convierten en una posesión peligrosa cuando se las hace convertir
competir con el tesoro inmortal. Entonces, cuando colocamos sobre la balanza las riquezas temporales, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi salario, mis ahorros, y lo hago competir entonces ahora con el tesoro celestial. Muchos dicen, no, yo no puedo seguir al Señor porque es que tengo un trabajo, tengo tal cosa, y ponen como en primer lugar todas las cosas temporales, y allí entonces se convierten en una posesión peligrosa. Sería mejor no tener nada y vivir con el pan de cada día que tener mucho y que nuestro corazón se vaya en pos de las riquezas y vayamos entonces en contravía a la voluntad del Señor. El mundo está maldecido hoy por la desgracia y la codicia y los vicios y la complacencia de los que adoran a Mamón. Entonces, hoy muchas de las cosas atroces que se ven en el mundo se mira o se dan por esta situación, porque se ha puesto por encima de Dios la riqueza, los placeres, la codicia, y entonces el mundo va en una situación contraria a lo que el Señor quisiera que en verdad la humanidad viviera. Y nosotros que conocemos al Señor, ¿cómo está nuestra vida? ¿Será que también nuestra vida se ve marcada por esta situación? Tenemos que reflexionar cada uno. Esto no es algo que podamos decir, no, es que es un peligro solo para los ricos y podemos quizás en nuestro medio contar quiénes más o menos tienen algo con la palma con los dedos de la mano, podemos decir, no, fulano y fulano, pero no es una situación que diga es que es para asustarnos. Todos nosotros necesitamos mirar si en nuestro corazón le estamos dando el primer lugar a otra cosa, ¿sí? A alguna situación de este mundo que no sea Dios. Eso significa que estamos teniendo un Dios ajeno y estamos en grave peligro. Muchos han permanecido fieles en adversidad, pero han caído bajo las deslumbrantes seducciones de la prosperidad. Algunas personas entonces, mientras no tenían nada, mientras el Señor no les había bendecido con riquezas, eran muy fieles, eran muy estrictos, a veces en su mayordomía, cualquier pesito, allí estaba lo del Señor, colaboraban a los pobres, ayudaban allí en la iglesia, y mejor dicho, estaban dispuestos ahora a predicar, a ir a dar un estudio bíblico, en ir a visitar un campo, pero luego cuando comenzaron a obtener riquezas, comenzaron a tener buenos ingresos, como que eso se fue perdiendo, y entonces ya lo espiritual quedó a un segundo lugar, y es allí donde han caído en una trampa el enemigo. Recordemos entonces que únicamente permaneciendo fieles en la adversidad y la prosperidad, podremos aprovechar cualquier oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Debemos ser entonces fieles ¿cuándo? Tanto en la adversidad como en la prosperidad, en la pobreza y en la riqueza. El Señor entonces nos invita a que nosotros evaluemos cómo está nuestra vida y si en verdad le estamos dando a Dios el primer lugar. Y como la hermana Judy nos recordaba, estas cosas han sido escritas ¿para qué? Como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a avanzar entonces en nuestra lección y tenemos otro subtítulo y es resultados de la señal. Resultados de la señal. En esta quinta pregunta, entonces tenemos allí a la familia Cristancho y tenemos también dos interrogantes. ¿Qué señal solicitó Ezequías como prueba de la prolongación de su vida? Bueno, no bastó la palabra del Señor, sino que ahora quería una prueba. ¿Y quién más vio esta señal? Vamos entonces a escuchar respuesta a estos interrogantes. Bien, muy buenos días, queridos hermanos. Es una bendición de Dios estar aquí en el estudio de esta hermosa lección. Bueno, así como le dijo el hermano, no bastó con que el Señor le respondiera a esta solicitud y estar de acuerdo con esta petición, sino que ahora Ezequías pide una señal. No estaba tan seguro de que eso fuera a ser así, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Es una petición y que fue respondida inmediatamente también, porque le dice Isaías, inclusive hasta le hace la pregunta, que él escogiera cuál señal, ¿cierto? Dice, ¿quieres que la sombra del sol avance 10 grados o quiere que retroceda? ¿Y qué le responde Isaías? Le dice Isaías, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces, vemos la señal, era
igual manera, las dos cosas, tanto que retrocediera o que adelantara, era algo pues, que ¿quién puede hacer esto, verdad? Sin embargo, Dios, en su misericordia y en ese amor tan grande que tiene, le concede esta petición. Y vemos cómo Dios hizo esto. Hizo que la tierra girara en sentido contrario. Más o menos esos 10 grados representan 40 minutos de tiempo. ¿Y quién se dio cuenta de esta señal? Pues, hermanos, la tierra giró, es decir, que la tierra retrocedió, es decir, que todo el mundo a nivel mundial fue esta señal. Pero ¿quiénes se dieron cuenta? Dice que habían hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera. Entonces, ¿quiénes se dieron cuenta? Las personas que estudiaban, que su especialidad era enfocarse en el estudio de los movimientos de la Tierra. Y vemos que ¿a quién fue informado inmediatamente esto? Estas personas que estudiaban estaban bajo un rey que era Merodán Baladán. Inmediatamente ellos fueron y le dijeron al rey ese milagro, eso que había acontecido. ¿Y qué hizo este rey inmediatamente? Dice que envió mensajeros, porque es que esto no era cualquier cosa, eso es un milagro, así como cuando Dios permitió que el pueblo cruzara el Mar Rojo, que abrió ese mar. Nosotros sabemos, a veces estudiamos estas historias, estudiamos todas estas cosas, pero no nos ponemos a imaginar la grandeza de esos acontecimientos que hubieron. Y este rey inmediatamente manda mensajeros ¿por qué? Porque él se enteró de que esto Dios lo había hecho en favor de este rey, del rey Ezequías. Y él se fue, inmediatamente mandó personas para que preguntaran, él quería saber más sobre este rey. Y pues ahí pues es donde vamos a ver más adelante esa oportunidad que el rey tuvo para hablar del Señor, para hablar de su bondad, para hablar de Dios, de esos milagros que Él hace sobre nosotros, pero que desafortunadamente pues no la supo aprovechar. Hermanos, esto también para nosotros, para que nosotros creamos en Dios, creamos en sus promesas, que cuando pidamos algo al Señor, tengamos la seguridad y como lo hemos venido estudiando, como lo han dicho los hermanos, siempre pidamos que se haga su voluntad, porque solo Dios conoce el futuro de nosotros no lo conocemos. Y siempre hemos pedido al Señor, si nosotros le estamos pidiendo algo, y si ese algo nosotros no sabemos si nos va a separar de Dios más adelante, pidámosle siempre a Dios, bueno, Señor, si esto que yo quiero es para mi bienestar y para sobre todo mi bienestar espiritual, bueno, Señor, que tú me lo concedas, y si no, siempre que se haga la voluntad de Él. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Milena, por esta exposición de esta pregunta muy amplia y buena investigación. El Señor me le bendiga. Bien, tenemos allí entonces algo muy interesante, ¿no? El Dios creador que tiene poder sobre todas las cosas creadas, hace algo muy importante, algo que consterna hasta los científicos de la actualidad. ¿Cómo es posible? Muchos incluso dudan de que esto sea real, pero la Biblia lo dice y debemos creer en un así dice Jehová. Es así que entonces ocurre esto, ¿no? Pareciera como que el Señor se está rebajando a seguir los caprichos de este rey, pero el Señor tenía un propósito. El Señor tenía un plan muy específico y esto era parte de ese plan. Más adelante en las siguientes preguntas estaremos entonces analizando sobre este plan. Bien, como hemos visto, la hermana nos ha ampliado, los babilonios eran especialistas en la parte del estudio de los astros, la astronomía. Allí en Babilonia era muy avanzada. Lamentablemente, después de que Babilonia fue conquistada y en la sucesiva de los reinos, todo esto se fue perdiendo en la historia, pero en su época los astrónomos babilonios eran
era lo máximo que había, eran las personas más especializadas en esos estudios y estaban muy pendientes de toda esa parte astronómica, y evidentemente se dieron cuenta de lo que había sucedido y comenzaron a investigar, comenzaron a ver qué era lo que pasaba y se enteraron de lo que había sucedido en Jerusalén. Algo interesante que dice la nota es que Dios dejó solo, en este caso a Ezequías, para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Dios lo dejó para probarlo y a ver qué había en realidad en su corazón, de que pudiera entonces salir, ¿sí?, de su corazón, pudiera exteriorizarse sus verdaderos motivos. Queridos hermanos, muchas veces nosotros creemos que somos muy pacientes, que tenemos las virtudes cristianas, que hemos avanzado, de que, mejor dicho, ya estamos muy avanzados y crecidos en la vida espiritual. Pero en ocasiones, cuando llega la provocación, cuando llega la prueba, es donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que hay en realidad en nuestro corazón. La manera como nosotros enfrentamos la provocación, la manera como nosotros enfrentamos la prueba, es lo que revela qué es lo que realmente somos. Esto le pasó al rey Ezequías. Dios lo dejó allí para que pudiera conocer en verdad lo que había. Esto también podemos interpretarlo como la buena voluntad del Señor, porque recuerde que no podemos estar en el cielo si hay defectos de carácter en nuestra vida. Es en esta manera que esas dificultades se convierten en bendición. Si nosotros estamos dispuestos a recibir la instrucción del Señor, el Señor nos bendecirá grandemente. Bueno, muy interesante lo que podemos aprender y todo lo que podemos seguir avanzando y ampliando sobre esta experiencia del rey Ezequías. Vamos a avanzar un poco más y vamos a ir entonces al siguiente subtítulo de esta importante lección, y es una oportunidad perdida. La sexta pregunta la tiene entonces la hermana Ena Rodríguez, y en los dos interrogantes dice: ¿qué santa oportunidad fue ofrecida al rey y cómo la usó? Vamos entonces a escuchar a nuestra hermana Ena Rodríguez. Amén, gracias hermano. Sí, dice, ¿qué santa oportunidad fue ofrecida al rey? Bueno, fue ofrecida la oportunidad de cooperar con los agentes celestiales en la predicación de su palabra. Y vemos que aquí vemos en el Salmo 66, 16, dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. Eso era lo que debía hacer Ezequías. Y el Salmo 49 dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bueno, primero que todo, él perdió esa grande oportunidad de ser colaborador con la expansión del evangelio, la expansión del evangelio, que los paganos conociesen a Dios. Mire que Dios es tan grande, estas personas, a pesar de que no tenían el verdadero conocimiento de la palabra del Señor, eran muy estudiosos y se dieron cuenta cómo retrocedió cómo retrocedió el sol, la sombra. Nosotros debemos ponernos a pensar, ¿será que nosotros estaremos así tan atentos? Preguntémonos nosotros cuántas oportunidades hemos perdido en nuestra vida. Dios ha hecho muchas maravillas en nosotros, nos ha dado la oportunidad de vida, nos ha dado todo, y nosotros no damos un testimonio fiel y verdadero. Primero que todo, viviendo en su palabra, y segundo, anunciándolo, ya sea en todo. Dice que tenemos que ser olor grato a Jehová. Ese es el olor grato que Dios quiere, para que nosotros estemos todos, como dice la palabra del Señor allá en el apóstol Pablo, que seamos un solo cuerpo, unidos, y la cabeza sea Jesús. Así solamente podemos ser verdaderos perfumes al Señor. Entonces, hermano, la segunda pregunta dice: ¿cómo la usó? ¿Cómo usó esta oportunidad? ¿Cuántas veces nosotros hemos usado las oportunidades que Dios nos da para exaltarnos, para exaltar a nuestra familia, para mostrar, mire que lo que compré, mire lo que hice, pero en sí
no hemos exaltado el buen nombre de Dios que nos ha sacado de un mundo de oscuridad, de tiniebla a su luz admirable. Entonces, esto es lo que el Señor quiere en este momento, estas lecciones, este es el propósito de estas lecciones. ¿Por qué Dios inspira estas lecciones en este momento? Porque precisamente estamos en el momento más oscuro de la humanidad. Hay mucha maldad, hay mucho desánimo, uno va por las casas y ve a todos pegados en el computador, o sea, jugando jueguitos, va uno a un internet. ¿Qué quiere el Señor? Mostrarse a través de nosotros. Entonces, este es el gran mensaje que vemos esta mañana que Dios nos manda con esta lección. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé su Santo Espíritu. Yo quería agregar ¿por qué Isaías fue agradecido? En la tercera pregunta, fue agradecido humanamente, pero no fue por lo inspirado del Espíritu Santo. Entonces, humanamente sí podemos, sí, gracias a Dios y damos gracias, sí, Señor, damos gracias, pero en sí el agradecimiento debe estar inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que tener eso siempre en nuestra mente. Danos tu Santo Espíritu, ayúdame a convertirme, es lo que debemos de decir a cada momento y a cada instante. Y solo así seremos agradecidos y podemos llevar ese olor grato a Jehová. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Aina, por ese pensamiento. Bien, tenemos otro aporte a la pregunta del hermano Raúl Camacho desde Cúcuta. Hermano Raúl, bien pueda. Queridos hermanos, feliz sábado para todos. Dios los bendiga. Bueno, en la sexta pregunta dice, ¿qué santa oportunidad fue la que le fue ofrecida al rey? Bueno, nosotros nunca entenderemos lo que es la omnisapiencia de Dios, la capacidad de Dios para conocerlo todo y el futuro. Eso es algo que se escapa a nuestro entendimiento. Y es muy difícil armonizar la capacidad de Dios para conocer el futuro con el libre albedrío, es decir, con la capacidad que tenemos todos de ir tomando decisiones de forma libre y ir construyendo en el camino la historia. Entonces, esas dos cosas son difíciles de entender porque la Biblia nos enseña que tenemos capacidad de decisión y que Dios espera que tomemos las mejores decisiones, pero nos corresponde a nosotros construir la historia a través de esas decisiones. Entonces, pues me resulta difícil imaginarme a Dios pensando así, decir, bueno, como me insistió, le voy a dar 15 años más, pero yo ya sé que le va a ir mal. Yo ya sé que esto va a ser para maldición, pero le vamos a dar 15 años más. Eso pues me cuesta entenderlo, porque la Biblia dice que Dios siempre tiene planes para bien, planes para bendición. Las decisiones de Dios siempre son en amor, para favorecer a la humanidad. Y me da gusto lo que dice la nota de la sexta pregunta, porque lo confirma. Dice, si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar del poder y la bondad y la compasión de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Entonces, creo que lo que Dios hizo fue, bueno, Ezequías me está pidiendo más tiempo. Y yo creo que podría ser una oportunidad para que él atestigue de la bondad de Dios y para que otros puedan conocer la misericordia de Dios. Y eso era lo que Dios esperaba y le ofreció la oportunidad, y Ezequías tuvo la oportunidad de decidir bien y de aprovecharla. Lamentablemente no lo hizo, pero tuvo la oportunidad. Es decir, que cuando Dios tomó la decisión de alargarle la vida a Ezequías, lo hizo con planes de bien. O sea, como diciendo, aquí hay una oportunidad para Ezequías y para otros de bienestar, y por eso le otorgó el tiempo. Ya la decisión de Ezequías es algo que no es culpa de Dios, tenía libre albedrío, y desafortunadamente la bendición que recibió la utilizó para mal. Entonces creo que debemos pensarlo así, porque
hay un principio bíblico y es que todas las decisiones que Dios toma, siempre las toma para bien. Eso era lo que quería compartir, mis hermanos. Una bendición para todos. Muchas gracias, hermano Raúl, por este pensamiento muy importante. Bien, exactamente es lo que venimos diciendo, ¿no? Todo lo que el Señor ha dado, lo da con un objetivo y va hacia algo que Él ya ha planeado. Así que el propósito de Dios era exactamente ese, darle la oportunidad al rey, o mejor dicho, lograr que otras personas pudieran conocer del gran amor del Señor. Algo interesante que quiero también compartir, apoyando este pensamiento que el hermano nos ha dado, es el texto de Jeremías 29, verso 11. Quiero que lo leamos allí. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de nuestro Señor? ¿Pensamiento de qué? Pensamiento de paz. Así que la oportunidad que ahora estaba dada y que estaba dentro de los propósitos de Dios era que su nombre fuera ensalzado ante esas naciones paganas, de que pudieran darse transformaciones poderosas en esos pueblos, en que la luz brillara en medio del paganismo reinante en esas naciones. Esa era la oportunidad que tenía el rey ahora allí, pero lamentablemente esa preciosa oportunidad se perdió porque no estaba preparado para dar palabra a tiempo. ¿Y qué pasa? Y fuera de tiempo. El profeta, el sabio, el rey David, ¿sí? Como profeta y como sabio y como ese hijo de Dios, escribe entonces a través de las líneas de los salmos eso que pudo haber hecho el rey Ezequías, contar lo que él ha hecho por mí, contar lo que él hizo, cómo es que vivió esa experiencia, cómo es que no teniendo ya remedio en la parte humana, pudo encontrar entonces en Dios un remedio. Pero ¿qué hizo Ezequías? Se desvió de ese propósito y no aprovechó esa oportunidad. No refrenaré mis labios. ¿Para qué? Para hablar esas bondades, esas misericordias. No encubrí tu justicia. Queridos hermanos, ¿de qué nos gusta a nosotros hablar? Cuando nosotros encontramos a la persona, ¿de qué le hablamos? El testimonio dice que muchas veces las personas tienen un pensamiento errado del evangelio porque solo escuchan a los que dicen ser hijos de Dios hablar de pruebas, de tribulaciones, de grandes dificultades. Y es verdad, hay grandes dificultades también en la vida cristiana, pero tenemos que compartir y hablar del amor de Dios, de esas cosas hermosas que el Señor hace en nuestra vida. Allí dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. Lo he dado todo, le he dado a todo el mundo la buena noticia de tus obras maravillosas. Fue lo que hizo Ezequías. Le dio esa buena noticia de las grandes bondades del Dios poderoso, el único Dios que tiene la potestad de hacer algo imposible para la ciencia, el único Dios que tiene el control de todas las cosas creadas. Qué maravillosa oportunidad la que tuvo el rey al presentarle a estos hombres de ciencia que estaban allí tratando entonces ahora de descubrir lo que había. No he guardado para mí la maravilla de tus obras y no he conocido tu fiel amor. Bueno, es muy importante esa oportunidad, esa preciosa oportunidad, lo que estaba dentro del plan de Dios, pensamientos de paz, pensamientos entonces para la gloria de su nombre. Y esos son los pensamientos que el Señor tiene para nosotros. Queridos hermanos, quiero en este momento enfocar algo. Muchas veces nosotros en las dificultades y en las enfermedades nos preguntamos, Señor, ¿qué hice? ¿Qué fue lo malo que hice? Pero queridos hermanos, el Señor tiene propósitos también grandes en nuestras vidas. El Señor también tiene grandes bendiciones. No son pensamientos que el Señor quiera destruirnos, que el Señor quiera acabarnos. Muchas veces nosotros no comprendemos entonces cuál es la buena voluntad del Señor. Pero el Señor quiere darnos grandes bendiciones y el Señor tiene grandes propósitos para nosotros. Bien, vamos a avanzar entonces a la siguiente pregunta y es la última y tenemos allí
que nos dice qué terrible error cometió y qué resultado tendría. Bien, esa pregunta entonces voy a dar la respuesta. ¿Cuál fue ese error? Ya vimos esa preciosa oportunidad, una joya preciosa lo que tuvo lo que el Señor había provisto para el rey Ezequías, pero ¿cuál fue el error? Aquí tenemos entonces, en vez de hacer lo que vimos en la sexta pregunta, vemos lo que hizo, dice el texto de Segunda de Reyes. Le mostró toda la casa, sus tesoros de plata, de oro, sus especias, sus ungüentos preciosos, la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios. Entonces, en vez de ensalzar el nombre de Dios, se puso fue a lucirse allí como si todo eso lo hubiera él construido por su propia mano. Eso fue como cuando más adelante iremos a ver que Nabucodonosor, mirando a la gran Babilonia, dice, todo eso lo he construido con mis manos, y no le dio la gloria al Señor. Entonces, el rey está haciendo eso. Es un terrible error. En la nota podemos encontrar que dice, el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo, expuso a sus ojos codiciosos tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. ¿Se llenó de qué? De orgullo y vanidad. Entonces eran personas que venían de lejos y en vez de impresionarlos con la verdad, se puso a impresionarlos fue ¿con qué? Con lo material. Queridos hermanos, nosotros hemos de presentarle a las personas las bondades de Dios, pero esas bondades de Dios no es decirle, mire, gracias al Señor tengo esta casa de 2 pisos, gracias a las bendiciones de Dios, mire el trabajo que tengo, gracias a las bendiciones de Dios, mire todas las posesiones. Eso es parte de estas bendiciones, pero hemos de ensalzar el nombre del Señor, cómo el Señor en medio de pruebas, de dificultades ha estado con nosotros, cómo es que en momentos difíciles de la vida hemos experimentado la mano de Dios ayudándonos, cómo es que aún faltándonos muchas cosas, nunca el pan nos ha faltado día a día. Son las cosas que tenemos que ensalzar delante de las personas, cómo ese Dios misericordioso, aún en los momentos más difíciles, nunca nos ha fallado. Esto es algo importante. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este error? Pues el profeta le dice al rey Ezequías, el profeta Isaías le dice, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es así entonces de que esta fue el resultado, como el hermano nos ha mencionado, el hermano Raúl, la vida se forma en las decisiones que nosotros tomemos. El Señor tiene grandes propósitos para nosotros, pero muchas veces nosotros en nuestras malas decisiones hacemos de que el plan de Dios no se dé en nuestras vidas. Esa palabra de verdad, esas palabras de bendición que el Señor quiere darnos, no se cumplen a veces por nuestra propia terquedad, por nuestra misma inclinación hacia las cosas malas, y tendremos que cosechar entonces el resultado de nuestras malas decisiones. Es así que tenemos aquí el gran error que comete este rey, y es ensalzarse a sí mismos. ¿Qué pasó? Al regresar los embajadores llevaban a Babilonia esos informes relativos a las riquezas que habían visto. No dijeron, bueno, conocimos acerca del Dios verdadero, de sus obras portentosas, cómo ha hecho grandes obras por este pueblo, cómo es que se adora su nombre. No, ellos, el informe que llevaron fue, no, vimos allá que tienen riquezas, tienen oro, plata, mejor dicho, especias. Eso está muy interesante. Y ahora el rey de Babilonia y sus consejeros hicieron planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Jerusalén. Entonces, lo que hizo fue que se despertó la codicia de estas personas impías, de estos paganos, y ahora vendrán las consecuencias que seguiremos estudiando a través de las lecciones, porque recuerde que durante todo este semestre vamos a estudiar todo lo relativo al libro de Daniel. La solemne y sagrada verdad nos obliga a transformar nuestras vidas y nuestro carácter para que el poder de la verdad pueda quedar bien representado. Recordemos entonces la verdad central, y es la siguiente: únicamente permaneciendo fieles en la adversidad,
y la prosperidad, podremos aprovechar cualquier oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Es algo que lamentablemente el rey falló en esta situación. Hemos visto una lección entonces muy interesante que vimos que abrió con un consejo, que prediques la verdad a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Que podamos nosotros aprovechar esa oportunidad, no dejarnos llevar como el rey por su orgullo, por su vanidad, por su humanidad y perder las preciosas oportunidades que el Señor nos ha dado. Sabemos también de que el Señor contesta nuestras oraciones. Sabemos de que el Señor está con oído atento a nuestras súplicas y que está dispuesto entonces a socorrernos y a ayudarnos. Quiera el Señor permitir que nosotros no repitamos la historia de este rey, sino que sepamos aprovechar las oportunidades que el cielo nos da para poder compartir la palabra del Señor, para poder dar a conocer al mundo de ese Dios misericordioso, amante, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras equivocaciones, sigue siendo fiel y amante para con cada uno de nosotros. Mis hermanos, el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, pero ¿qué decisiones tomaremos? ¿Cuáles son las decisiones que iremos a tomar en nuestro caminar? Quiera el Señor bendecirnos y que podamos aprovechar toda oportunidad para que los resultados sean los resultados que el Señor quiere que hayan en nuestra vida. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.